tema 3 vamos a ver el soporte físico o hardware. Lo primero que vamos a hacer es una pequeña introducción a hardware. El hardware de un ordenador o soporte físico considerado parte dura son todos los elementos mecánicos, eléctricos, magnéticos y de cualquier otro material de los que están construidos los ordenadores y cualquier otro dispositivo relacionado con ellos. El hardware siempre está en una evolución continua y un hardware actual hoy en muy poco tiempo puede quedarse desfasado. Los componentes hardware de un ordenador son la carcasa, la fuente de alimentación, la placa base, las memorias, etcétera. Es decir, todo lo que es físico, que es tangible. Entonces, dejando aparte un poco los materiales, plásticos, cristales, etcétera, el ordenador está compuesto por aparatos electrónicos y el hardware base es los componentes electrónicos. Vamos a ver en este tema qué componentes son básicos para el hardware y qué es lo que tenemos que ir comprando entre los distintos dispositivos que componen un ordenador a nivel hardware para después poder ya trabajar con nuestro ordenador. Pues en el punto 2 vamos a ver los elementos básicos. Ya he dicho que los elementos básicos son los componentes electrónicos. El hardware principal de un ordenador o de cualquier periférico se basa en la electrónica, por lo cual todo está compuesto a base de resistencias, condensadores, diodos y transistores, que son los que regulan la corriente y manejan la información para que vaya fluyendo por nuestro ordenador. A partir de estos cuatro componentes básicos se construyen lo que son los circuitos integrados o chip, también conocido en el mundo de la informática como cucaracha. Estos chips realizan una función específica en nuestro sistema, en nuestro ordenador. Cada chip haría una función. Pero como el hardware ha evolucionado tanto y los transistores cada vez han sido más pequeños, que los chips están compuestos de transistores y cada vez se podían meter más en una pastilla, se crearon lo que se llamaban chipset. ¿Qué son estos chipsets? Pues simplemente sería un conjunto de chips, pero todo en una sola pieza, que puede ser igual o un poquito más grande. Estos chipsets ya, la diferencia con los chips es que ya hacen más de una función básica para el ordenador, por lo cual hoy día los ordenadores están compuestos de unos pocos chipsets, porque el nivel de integración es muy alto, es decir, existen millones de transistores dentro de ellos. Los chips y los chipsets y los demás componentes electrónicos que necesita un ordenador normalmente están colocados sobre unos circuitos llamados circuitos impresos, que son las placas verdes donde están conectados cada uno de estos componentes y después van unidos entre ellos para que circule la electricidad. A esto se le conoce con el nombre de circuito impreso. Recordad, circuitos integrados que realizan la función y los circuitos impresos son las placas verdes donde tenemos todos los componentes electrónicos de un ordenador para tenerlos organizados y conectados entre ellos. Para tener un ordenador tenemos que colocar los circuitos impresos y colocar las demás piezas que necesita el ordenador. Normalmente estos circuitos impresos, además de llevar sus chipsets
para realizar las funciones, y demás componentes electrónicos también llevan otros como son unas ranuras para poder conectar la RAM, el microprocesador y después unos puertos para poder enchufar distintos periféricos a nuestro PC. Los circuitos integrados que habíamos visto aquí tienen una serie de transistores dentro. Según la integración de esos transistores pueden ser de diferentes formas. Aquí tenéis para ver cómo se le llama el nivel de integración, cómo se conoce estos circuitos. Hoy día estamos en la GLSI, que es una giga, significa grande, que tiene millones de transistores dentro de un chip. Es decir, hoy día un chipset tiene millones de transistores dentro. Vamos a pasar al punto 3 y ya vamos a ver cómo componemos nuestro ordenador, el hardware de nuestro ordenador, por si compramos un ordenador, saber de lo que nos están hablando y saber las características básicas de él. Recordad que esto cambia mucho con el tiempo y lo que hoy es moderno, dentro de 5 o 10 años ya es bastante antiguo. Pues bien, lo primero que tenemos, un ordenador está compuesto por una placa base, que es donde se va conectando todas las piezas de nuestro ordenador. Aquí tenemos nuestros chipsets que controlan la placa, nuestros zócalos para conectar la memoria, una ranura de expansión para poder conectar otros dispositivos, también los puertos donde también conectaremos más dispositivos. Siempre tiene una pila para mantener la ROM del ordenador, que es la memoria principal que se usa para arrancar el ordenador. Recordad en el tema 2. Bien, pues en la ROM es donde se almacena lo que se llama el firmware o soporte inalterable, es decir, los programas que controlan todos estos circuitos electrónicos para comprobar que el ordenador tiene lo mínimo para poder funcionar y que todo está funcionando perfectamente. Ahí se almacena las BIOS. Otros elementos fundamentales que tiene la placa base son los chipsets. Hoy día tienen dos fundamentales. Uno que es el North Braille, puente norte, que gestiona los principales componentes. ¿Cuáles son? Pues la memoria y el microprocesador. Es decir, se encarga de todo el control del micro y la memoria RAM. Y después tenemos el puente sur, que gestiona todos los periféricos que le podemos poner a nuestro ordenador. Como veis, aquí están los puertos y también controlaría nuestra ranura. Pues esos son los dos chipsets principales que tiene hoy día una placa base. Los puertos pueden ser de distintos tipos, como ya sabéis, paralelos o series. Hoy principalmente los que más se suelen utilizar y los que suelen tener nada más que los ordenadores modernos son los USB. Algunos también pueden tener HDMI para televisión, etcétera. Pero los ordenadores han dejado los PS2 y los puertos paralelos para trabajar con el puerto serie, que lo veremos más adelante. Y los dos componentes principales que le vamos a poner es aquí en el zócalo del microprocesador. Se le va a añadir un microprocesador y una RAM, que con estos dos y después añadiendo un teclado, un ratón y un monitor, pues ya podemos trabajar con nuestro ordenador. Son las dos cosas fundamentales. Pues vamos a ver cómo está y qué podemos comprar de cada una de estas cosas. La CPU.
como dijimos, es la unidad de procesamiento central donde se hacen las operaciones lógicas de nuestro ordenador y el que controla todo su funcionamiento. Ahora bien, ¿qué de las cosas fundamentales de un ordenador cuando nos habla? Los hercios. Un hercio es una unidad de frecuencia, es decir, cuántas veces se hace algo por segundo. En el caso del ordenador es cuántas microoperaciones se hacen en un segundo. Un ordenador de hoy día anda por el orden de los gigahercios. Si te dicen que un ordenador tiene 2 gigahercios, significa que hace 2.000 millones de operaciones en un segundo. Cada operación va controlada por el reloj, ¿de acuerdo? Para eso lo tiene la pila. A la hora de comprar un ordenador, además de eso, también es importante hoy día los núcleos que tiene, que no son exactamente como si fueran 2 o 3 procesadores, pero sí ayuda a hacer operaciones en paralelo. Entonces podemos tener 4 núcleos, 6 núcleos, 8, etc. Y otra cosa, a la hora de comprar un ordenador, es el FSB, que es la conexión principal entre la unidad de procesamiento y el circuito auxiliar, y se encarga de controlar todos los buses del sistema y le da también mayor velocidad al ordenador. Si un bus es más rápido que otro, el ordenador también hará las operaciones más rápidamente. Aquí tenéis un ejemplo de microprocesadores. Aquí veis, son de distintos tipos. Pueden ser, hoy día se llevan más estos, pero también pueden ir en circuito impreso. Hubo un tiempo que se ponía en este tipo de circuito. Es decir, la forma externa no es importante, sino lo que hace, es decir, hace la gestión del ordenador. O sea, tiene una unidad de procesamiento y una unidad de control para controlar nuestro. Aquí he dejado un poco la evolución de los Intel, que han sido los más importantes a nivel comercial para uso doméstico, un poco la evolución que han tenido a lo largo de los años. Imaginaros que trabajamos con ordenadores que prácticamente hoy día nos parecería ridículo cuando empezaron. Hoy día andamos en estos ordenadores y con estas frecuencias aproximadamente. La longitud de palabra 64 significa que las operaciones que hace la CPU cada vez que hace una operación trabaja con 64 bits a la vez. Antes había trabajado con 32, con 16 o con 8, es decir, se empezó trabajando con un byte, después 2, después 4 y ahora trabajan con 8 bytes cada vez que se hace una operación en la CPU. ¿Cuál es el mejor microprocesador? Pues en teoría el mejor microprocesador que se compra es el que es más rápido y que tiene mejor rendimiento. Después hay unas pruebas de rendimiento que podéis mirarlas por internet para ver el rendimiento que da cada procesador. En teoría siempre a mayor frecuencia va a ser mejor, pero no siempre ocurre, porque después en el rendimiento total de un ordenador influyen, además de esto, la velocidad del bus, la memoria y otros factores, por lo cual hay que mirar algún test para ver qué rápido o qué rendimiento nos da el ordenador. Un buen consejo siempre, muchas veces, es no comprar el último si no es que lo necesitemos. ¿Por qué? Porque el último modelo normalmente va desfasado de precio y el precio que tiene ese modelo en un año baja a la mitad porque han sacado uno nuevo. Es decir, siempre el último, el desfase de calidad-precio no es el mejor. Uno un poquito
más anteriores salen a mejor precio y calidad-precio sale mucho mejor. Hay que tener en cuenta muchas veces eso, la calidad-precio. El microprocesador doméstico más conocido es el Intel, aunque existen otros como el AMD, que también es bastante importante y desarrollan prácticamente la misma velocidad y son más baratos. Según la época, ha habido épocas que AMD ha estado por delante de los Intel, otras veces que los Intel por delante de la AMD. Depende mucho. También existen otros, tipo Motorola, que se han utilizado antes por los Apple. Bueno, existen distintas marcas que las fundamentales a nivel doméstico de PC son esos dos, si no contamos los Macintosh. Después la ALU ya dijimos que es la CPU donde se hacen las operaciones aritméticas. Hoy día todos llevan lo que se llama un coprocesador matemático, llevan incorporado dentro de la CPU. Antes había que ponérselo externamente, la ALU solo hacía operaciones básicas y las más complejas para que sean más rápidos le teníamos que comprar un coprocesador matemático. Hoy día ya los ordenadores lo incorporan porque las piezas han disminuido tanto de tamaño que van dentro. Y otra cosa importante es la memoria caché, que es una memoria intermedia muy rápida y es mucho más cara y que ayuda a la RAM. Esta memoria caché hace que las operaciones del ordenador se hagan mucho más rápido. Podríamos decir que una memoria casi inteligente. Entonces, más caché normalmente los ordenadores van mucho mejor. Y el siguiente punto, después de la CPU, que hay que mirar de nuestro microprocesador, ¿cuál es? Pues la memoria principal. Cuando compramos un ordenador, para que trabaje, necesitamos una memoria principal que suelen venir en SIM de este tipo. Estos SIM han evolucionado mucho a lo largo de la historia, empezando por el tamaño, que empezaba de menos. Fijaros, empezaban por megas, 8 megas, 16 megas, hoy día ya llegamos a 8, incluso más gigabytes. Estamos hablando de gigas y empezamos por megas. Esta memoria RAM es donde se van a almacenar nuestros programas cuando lo estamos ejecutando en el ordenador, es decir, cuando lo estamos utilizando. Hoy día utilizamos varias aplicaciones o programas a la vez. Podemos abrir 20 pestañas también en un navegador y todo eso, y nuestro ordenador va bastante bien, siempre que tenga buena RAM, gran cantidad de RAM y claro, y buena velocidad de CPU. Entonces, a mayor cantidad de RAM, más programas puedo ejecutar rápidamente en nuestro ordenador. Si le faltara RAM, porque tengo muchas cosas abiertas y muchos datos y muchas aplicaciones, utilizaría la memoria virtual, que es utilizar el disco duro para guardar cosas que tenía que estar en la memoria principal. Pero eso hace que los ordenadores sean muy lentos. Por eso, si alguna vez tenemos un ordenador antiguo, puede darse las circunstancias de que si amplío la RAM, el ordenador vaya mucho más rápido. Por ejemplo, los de clase, cuando tenían 1 GB de RAM, pues iban muy lento y prácticamente no podían funcionar. Al ponerle 2,5 GB, ya podemos cargar más cosas y no es que vayan muy bien, pero funcionan para poder trabajar medio en condiciones. Había dos tipos de SIM de memoria, unos que eran los SIM y otros los DIN, que poseían pines por los dos lados. Y si un ordenador suele traer en la placa madre para colocar distintos, por ejemplo, con aquí vemos en este que podemos colocar 1, 2 y 3 SIM de memoria. Y después cada SIM puede ser pues de 2, 4, 8 GB, dependiendo del modelo del ordenador y del tipo de RAM. Es decir,
Que sepáis que un ordenador cuando se compra con una RAM, por ejemplo, vamos a suponer que ahora son 8, si son 8 gigas, si tiene después más ranura, no hay por qué no ampliarla. Es decir, a los 3 años veo que el ordenador se me está quedando un poco lento, pues puedo probar añadiéndole más RAM si es por falta de ella. Los buses hoy día la RAM trabajan a 64 vistas bien. Una vez vista la unidad de proceso central, es decir, el micro y la RAM que van en la placa base, esta nos la encontramos normalmente en alguna caja o dentro del portátil. Vamos a pasar a ver los periféricos que necesitamos para poder utilizar un ordenador y también otros que serán de mucha utilidad. Pues empezamos con el punto los periféricos. Los periféricos, acordaros que son todas las unidades de entrada y salida que tiene un ordenador, es decir, los que le proporciona información a la CPU o la CPU le proporciona información a ellos, o los que nos sirven para las dos cosas, que son los de entrada y salida. Entonces vamos a ver cada uno y sus características principales y qué es lo recomendable para cuando los compremos. Bien, vamos a empezar con los de entrada. El periférico de entrada más importante es el teclado. Normalmente el teclado es un periférico bastante barato y que hoy día se utiliza conjuntamente con el ratón o un touchpad en un portátil. Después existen otros como las canas, las tabletas digitalizadoras, los lápiz ópticos, etcétera, que veremos más adelante. Pues el teclado es un periférico que funciona generalmente con un código ASCII, es decir, cada vez que tocamos una tecla envía un código de un byte para saber qué tecla ha sido la que se ha pulsado, y ya el microprocesador con los programas que tenga lo interpreta. Los teclados normalmente vienen con distintas partes, en que algunas de ellas, como el teclado de edición, algunos no lo tienen para ahorrar espacio. Son teclados ergonómicos, estos que llevan las tres partes más las teclas de función, porque nos hace más fácil utilizarlo. Entonces, por un lado tenemos lo que son el teclado alfabético, que es lo más normal, es decir, de una máquina de escribir, que tenemos nuestras teclas que funcionan, después las que están arriba de los números que funcionan con la tecla de cambio, es decir, la flechita que hay aquí, esta flechita de este lado o de este, que se llama tecla de cambio o shift. Y también nos sirve esta tecla para poner las mayúsculas. Si tenemos bloqueadas las mayúsculas, que es esta tecla, lo que hacemos es escribir en mayúsculas las letras, pero la parte de arriba de las demás caracteres no aparecen, siempre aparecen los de abajo, aunque estén las mayúsculas, para utilizarlo siempre con la tecla de Shift. Después tenemos otras teclas como el control para dar funciones de control, el alt, una tecla para alternativas para darle más funcionalidad al teclado. Después se pueden utilizar conjuntas con el Shift, el control y el alt. Y la tecla de tabulador, una tecla bastante importante, pues en la que nos va haciendo columnas. Cada vez que le pulsamos un tabulador se movería una columna a la derecha. Para que sea a la izquierda se pulsa conjunto con el Shift. Si tenemos pulsada la tecla Shift y le damos al tabulador, nos iría una columna hacia atrás. También nos sirve, muy importante, para rellenar formularios. Queremos rellenar formularios, cuando estamos en un campo, pulsamos, al darle la tecla tabulador, saltamos al otro campo. Vamos saltando campo hacia abajo. Si pulsamos la tecla Shift, pues campo hacia arriba, hacia atrás. Hasta tabulador, campo hacia adelante, Shift, campo hacia atrás. También la hoja de cálculo nos sirve para movernos por las celdas de la hoja de cálculo, hacia adelante y hacia atrás. La tecla de borrar, que borra hacia atrás, borra el carácter que está a la izquierda
del cursor, el intro para añadir líneas o saltos de página o dar instrucciones. La tecla que se utilizaba antes para dar la instrucción, intro. Tenemos aquí el Shift, el Control y el Control para tener los dos lados de nuestro teclado. Pues son las teclas fundamentales en el teclado alfabético. Después, otro teclado que tenemos es las teclas de función, donde a la izquierda normalmente está el escape. Escape es para salir, ir hacia atrás, salir de algo. Siempre que lo pulsamos, todas las aplicaciones por defecto estándarmente lo tienen definido como para salirse. Después tenemos las teclas de función, que son teclas programables que nos hacen unas distintas funciones, depende del sistema operativo y de la aplicación que se está utilizando. Se pueden ser combinadas estas teclas con el control, el shift, para dar más funciones a la aplicación sin tener que utilizar los menús aquí arriba en las distintas aplicaciones. Por ejemplo, F5 en un navegador normalmente es actualizar, para que nos actualice la página. Existía otra, por ejemplo, F3 para buscar, etcétera. Hay que ver las funciones que tienen para cada sistema operativo y para cada aplicación. Después tenemos el teclado numérico, que es donde están los números. Cuando estamos trabajando con números, normalmente trabajamos con esto. Tiene que estar la tecla nunca, esta que hay aquí, siempre con la luz activada, es decir, que tenga la luz encendida. ¿Eso qué significa? Que estamos escribiendo los números. Si está apagada, lo que se está utilizando son las flechas, los cursores para movernos, avance página, retroceso, etcétera. Estas teclas de avance, página, retroceso se pueden utilizar también con control, con alt, con shift, dependiendo de la aplicación, pero siempre tendrá un significado. Por ejemplo, inicio puede ser inicio de palabra, de párrafo, de línea, de hoja, etcétera. Retroceso, por retroceder a una página. Párrafo, avance, normalmente avanzar la página o pantalla. Y el fin también para ir al final de algo. Y después tenemos la tecla de suprimir. ¿Qué es la tecla de suprimir? Pues la tecla que borra el carácter que está a la derecha del cursor, es decir, donde íbamos a escribir. Entonces, ese elimina ese carácter. Es similar a la del delete, a la de retroceso, que borra el que está a la izquierda. En cambio, este es el que está a la derecha del cursor. Y la tecla de insertar, que significa que nos sirve para cambiar del modo insertar a sobreescribir. Por ejemplo, imaginaros que hemos escrito, tenemos aquí escrito, vamos a escribir. Si yo ahora aquí le pongo y escribo, por ejemplo, otra letra, la A, va apareciendo, ¿lo veis? Porque estamos en el modo de insertar. En cambio, si yo ahora pulso la tecla INS de mi ordenador, ¿qué pasaría si escribo, por ejemplo, la B? Veis que va machacando, machaca, porque ahora estoy en modo de sobreescritura. Aquí abajo lo podéis comprobar. Ahora que le he tocado, también podría insertar, voy a dar a la T para que se vea, y si le doy otra vez voy a estar en el modo sobreescritura. Le estoy dando a la R y está machacándola. Como veis, insertar es que va insertando y va pasando todo lo que tengo a la derecha, lo va moviendo a la derecha. Cambio con el modo sobreescritura, eso. Muchas veces sin darnos cuenta la hemos pulsado y no sabemos cómo solucionarlo. Pues lo más normal es la tecla INS que hemos visto ahora. Por ejemplo, en los procesadores de texto también lo podemos hacer aquí abajo, en la barra de estado. Entonces, importante esta tecla de INS. Y después tenemos las operaciones más comunes y otra tecla de intro, para no tener que utilizar este intro si estamos
utilizando por ejemplo una calculadora o una hoja de cálculo. Y el teclado de edición es la ampliación que se hace para hacer los teclados más cómodos, porque muchas veces estamos utilizando los números y necesitamos los cursores o pulsar las teclas de retroceso, avance, fin, y para no tener que estar pulsando esta teclita y cambiar el bloqueo numérico, pues crear unos teclados que tenían esto. Si el portátil es muy pequeño no lo va a tener. Lo que intenta es sacar los cursores por cualquier lado un poquito más pegados por esto y hacer estas teclas más pequeñas para tenerlos fuera. Cada teclado se adapta, pero esta es la organización normal de un teclado, y muchas veces también las teclas de función tienen otras funcionalidades que aparecen tocando en una tecla que se llama FN, que suele estar entre el control y el alt, y otra tecla para darle más funcionalidades a las teclas de función, por ejemplo dar brillo, sacar un reproductor, cambiar de monitor si tenemos varios, poner el modo de ahorro, etcétera. Modo de avión, pues distintas funciones que se le pueden dar auxiliares. Bien, pues esto, ¿qué teclado? Los teclados normalmente iban enganchados antes al puerto PS2, puerto serie 2, pero hoy día normalmente son USB. Son bastante baratos, aunque se pueden conseguir unos mecánicos un poquito más caros, pero que tienen un tacto mejor y son teclados más buenos. Y también unos que se llevan mucho hoy día son los teclados inalámbricos, que van por Bluetooth. Antes había unos por infrarrojos, pero esos consumían mucha pila. Los teclados por Bluetooth consumen muy poca pila y son muy recomendables si no tenemos nuestra torre muy cerca, o por ejemplo para ordenadores que utilizamos en televisiones, etcétera. Son un poquito más caros, pero tampoco están muy caros ya. El siguiente dispositivo es ratón. Dispositivo para movernos por la pantalla y poder seleccionar y mandarle instrucciones al ordenador, a los sistemas operativos que ahora son, como lo vemos, en entornos gráficos. El ratón también es muy barato, tiene dos botones, el izquierdo, que es el que utilizamos normalmente, con clic, pinchar, arrastrar, doble clic, triple clic. Podemos hacer distintas operaciones con él, siempre estamos dándole una orden para que nos haga algo. Y el botón derecho, que se llama botón contextual, que depende del lugar que esté el contexto, me va a salir unos menús para poder hacer cosas. Como veis, según el contexto me salen unas cosas u otras. Y así puedo hacer diferentes cosas dependiendo de dónde esté. Por eso se llama botón contextual, del contexto, el derecho. Nosotros en todos los contextos no hacemos lo mismo. Si estamos en clase podemos hacer unas cosas, y si estamos en el recreo podemos hacer otras, porque el contexto es diferente. Por ejemplo, en clase, si le diera el botón derecho, un niño en clase no podría salirle que puede tomarse el bocadillo. En cambio, si está en el recreo, si le doy tomarse el bocadillo, podría hacerlo. Como he dicho, son baratos y normalmente hoy día van también al USB, en que antes iban al PC2, al puerto serie 2, y lo más normal hoy comprarlo es también por Bluetooth, inalámbricos por Bluetooth, que son también bastante económicos y muy cómodos. Después había uno que era como un ratón, pero puesto al revés, la bola tenía por encima. Aunque hoy los ratones ya no llevan la bola, sino son ópticos, van por reflexión de luz. Y estos que tenía esta bola, movíamos la bola y teníamos aquí los dos botoncitos para utilizarlo. O sea, un estilo al touchpad, que es el que se utiliza en los portátiles, pero con bola. Él hace lo mismo que el ratón, tiene algunas funcionalidades más, como por ejemplo si se tocan las dos con dos dedos o se mueve, podemos bajar y subir tocándolo, igual que la rueda de ratón, tocándolo en el lado,
Como veis, es como un ratón, pero adaptado a los portátiles. También lo podemos comprar independientemente para ponértelo a un ordenador de sobremesa. Después otros periféricos que os podéis encontrar en el mercado son tabletas gráficas, si hacéis diseño gráfico o gusta el dibujo, para escribir también y con nuestra letra y pasarla al ordenador. Tenemos los escáneres que pasan imágenes al ordenador, que hoy están desapareciendo porque normalmente si no tenemos que escanear, lo que escaneamos, ya casi toda la documentación está digital, escaneamos muy poco y cuando tenemos que escanear algo podemos utilizar nuestro móvil o smartphone. Eso sí, pero recordad, el escáner introduce imágenes al ordenador. Si yo quiero que esa imagen me la convierta en un texto para poder modificarlo, tengo que utilizar un programa o una aplicación que se llama OCR, reconocedor óptico de caracteres, que escanea ese texto y me lo pasa, esa imagen, y me la pasa a texto. Otros dispositivos muy conocidos, micrófonos, cámaras de vídeo, webcam, y después para juegos tenemos los joystick, gamepad, que todos conocemos. Son dispositivos que le introducen información al ordenador. Podemos encontrar otros, por ejemplo, detectores de humo, etcétera, pero que ya son cosas más raras y más específicas. Estos que hemos hablado ahora mismo son los que utilizamos con los PCs normalmente. Y ahora vamos a pasar a los periféricos de salida. ¿Cuál es el más importante? Pues el periférico de salida más importante son los monitores o pantallas. Son aquellos por los cuales el ordenador nos saca la información. Pues bien, vamos a ver qué tipo de monitores. A lo largo de la historia han existido muchos monitores, han existido estos que tenían un culo muy grande por detrás, que eran monitores RGB que dañaban mucho la vista. Primero era en blanco y negro, realmente era en fósforo, ambas, y eran muy dañinos para la vista, por eso había protectores de pantalla y todo. Después se han ido ya modernizando y han sacado pues pantallas de LED, LCD, etcétera. Estas pantallas dañan mucho menos la vista, son mucho mejores, y hoy día a un ordenador le podemos adaptar cualquier monitor específico o cualquier televisión, incluso proyectores. Los proyectores también son dispositivos de salida, podemos proyectar. Entonces, ¿cuáles son los que más se utilizan hoy día? Pues los más utilizados son los LED. Entonces, ¿qué hay que ver cuando compramos un ordenador? Pues saber que el ordenador, los que eran RGB, trabajaban en rojo, azul y verde, es decir, según combinando estos tres colores nos da la gama de todos los colores que hay, dándole más rojo, menos verde, más azul, pues obtenemos tonos. El rojo puro sería el máximo de rojo y los otros a cero. Es decir, si le vamos dando más cantidad a cada uno, pues se van dando los diferentes tonos. Y cuando vamos a comprarlo, pues lo que tenemos que ver, el factor importante es su tamaño. ¿Cuál es el tamaño? Pues el tamaño se mide en pulgadas. Una pulgada son 2,54 centímetros. Pero, ¿cómo se mide estas pulgadas? No es ni a lo ancho ni a lo alto, sino la diagonal. Es decir, la distancia de esta esquina a esta. Entonces podéis ver algunas veces dos ordenadores, por ejemplo, de 15 pulgadas que no parezcan iguales. Uno puede ser más estrecho a lo alto y otro más ancho o más cuadrado. Para que los recursos sean máximos, los monitores cuadrados a menor precio tienen mayor cantidad para ver, mayor puntos que podemos ver, más zona para ver y trabajar.
Lo que pasa que ahora se utilizan mucho los alargados por las películas, por el cine y la televisión, que la gente lo utiliza mucho los ordenadores para ver películas, series, etcétera. Entonces, un tamaño de los portátiles normales son 15, hoy día 17, 19 está bastante bien para un ordenador de sobremesa, pero todo depende de la distancia. Lo normal es comprarse un monitor, no podemos ponernos muy cerca un monitor de 40 pulgadas. Si lo tenemos a 1 metro, un monitor de 40 pulgadas nos daña mucho la vista porque no, nuestra vista no lo abarca completamente. Normalmente hay que comprarlo con 2,5, diferencia de 2,5 metros de distancia. Es decir, si yo voy a estar a 1 metro, pues puedo comprar un ordenador de 20-25 pulgadas. ¿De acuerdo? No poner nunca monitores demasiado grandes, porque para la vista no es bueno, la cansa mucho. Y otra cosa fundamental es la resolución. Se habla mucho de resolución. ¿Qué es eso? Pues la pantalla se divide en píxeles. ¿Qué es píxeles? Cada uno de los puntos que hay desde un lado hasta otro, tanto horizontal como verticalmente. Por ejemplo, vamos a hacer una suposición. Desde esta esquina, desde aquí hasta aquí, hay 1000 píxeles. Y desde aquí hasta aquí, vamos a suponer que son 500. Eso sería una resolución de 1000 por 500. Entonces, en el ordenador existen distintas resoluciones. Podría haber otro que serían 2000 por 1000. ¿Cuál es mejor? Pues las cosas se ven mejor en la que más píxeles tenga. Eso sí, después si tenemos una foto, imaginaros una foto de 100 píxeles. Pues tiene una pantalla de 1000, la foto de 100 se vería una décima parte, así, vamos, así más o menos por aquí. Así. En cambio, si cojo, si aquí hay 2000, si tiene 100, simplemente se vería así, de pequeña. Claro, al verse más pequeña se ve con más calidad. Pero también si aumentamos, para verle, hacemos un zoom, se vería un zoom al doble, se vería el doble de grande, es decir, como estaba la otra. Pero la diferencia es que aquí hay más píxeles, están los píxeles a la vez más, están más juntos, por lo cual los vemos mucho mejor. Por eso, si queremos ver buena fotografía, buena calidad de imagen, pues lo mejor es tener monitores con más calidad. Al principio, los monitores simplemente se veían de esta forma, como estamos viendo aquí, esto de aquí. Normalmente en ámbar, en negro, y solo se podía escribir caracteres de texto, símbolos especiales para trabajar. Y entonces funcionaban con el número de caracteres que yo podía escribir de un lado a otro y cuántas líneas se escribían hacia abajo. Y como veis, en este ordenador la resolución es muy grande. Pues antiguamente los mayores eran 80 por 25 filas, o sea, 80 caracteres por 25 filas. Hoy día, como has visto en la prueba que he hecho, podemos escribir muchos más caracteres y muchas más filas, porque tenemos resoluciones mucho más grandes. Pero para hacer todas estas resoluciones y todo esto, ¿qué se necesita? Se necesita tener lo que se llama la tarjeta gráfica, que es la que controla cada uno de los píxeles y le dice el color y la intensidad que tiene. Entonces, todo el ordenador lleva su tarjeta gráfica. Sí, lleva la tarjeta gráfica para trabajar con el equipo. Lo que pasa es que muchos, ya hoy día, como los componentes son tan pequeños, va integrada en la propia placa madre o base. Hay un chip que se dedica a la tarjeta gráfica y después tenemos un puerto para poder conectar. Por ejemplo, si veis los portátiles, pues podemos tener un HDMI y después tiene una conexión para la pantalla.
pero es controlado por la tarjeta gráfica, que ya no tiene que ser un dispositivo aparte, sino que puede estar integrada en la placa base. Y la mayoría de las veces viene. Pero se le puede añadir, pues si es un PC de sobremesa, los portátiles que tenían PCI se podían añadir tarjeta gráfica, pero si no, no. El PC me decía. Y a un ordenador de sobremesa, además de su tarjeta gráfica, le podemos añadir otra tarjeta gráfica más potente. Por ejemplo, la gente que utiliza juegos utiliza tarjetas gráficas muy potentes que se las pone además de la que lleva la placa base, para que la tarjeta gráfica gestione mejor y pueda hacer gráficos 3D y se vea mucho más rápido. Normalmente estas tarjetas gráficas llevan su propio procesador y descargan de mucho trabajo a la CPU y hacen que el ordenador sea más rápido y gestione mejor la pantalla y todos los movimientos se vean mucho mejor. Ahora, las tarjetas gráficas también tienen su resolución igual que los ordenadores, según con lo que trabajen, igual que los monitores, según trabajen. Y siempre hay que comprarla en consonancia. Si yo tengo una resolución de monitor o de pantalla, la tarjeta gráfica tiene que ir en resolución a eso, porque si la compro mucho mejor no me va a dar la resolución buena, sino siempre la del menor, o sea, la del monitor. En este caso, si yo tengo un monitor muy bueno y una tarjeta mala, pues el monitor nos da todas sus prestaciones. Normalmente la gente para juegos compra muy buena resolución en monitores y en tarjetas gráficas, que valen mucho dinero. Pueden andar por los 200 300 euros, creo. No soy muy amante de los juegos, pero sé que incluso más dinero una buena tarjeta gráfica. Aquí he puesto, para los que tengan curiosidad, los distintos tipos de monitores que han existido y las ventajas y las características de cada uno de ellos y sus desventajas. Y aquí las tarjetas gráficas según la resolución que iban teniendo. Hoy día ya son mucho mejores, ya las tenemos del tipo este, que tiene 7000 o más puntos de resolución. Esto va avanzando muy rápido. Hoy alcanzamos muy buenas resoluciones para juegos y para todo. Son caras, pero nos dan gran calidad. Bueno, y más cositas que podemos ver, pues por ejemplo, lo que ya he dicho, que hoy día las tarjetas pues manejan muy bien el 3D con sus propios gráficos, y todas las más importantes son la GeForce y la Radeon. Aquí vemos todas las conexiones o la mayoría de las conexiones que podemos tener para conectar monitores o pantallas. Por ejemplo, tenemos la clavija VGA normal, esta azul. La amarilla era del vídeo antiguo compuesto, que solo emitía vídeo, como esta. Teníamos también adaptadores de VGA para conectar, por ejemplo, a puertos digitales. Estos dos que hemos dicho antes eran analógicos, estos son digital, salida digital. Y después hoy día ya lo que se utiliza son los HDMI, ya sea más grande o en portátiles. Normalmente el puerto se hace el mini HDMI y son por donde conectamos la pantalla, los monitores o los proyectores a nuestro ordenador. Ahora vamos a pasar a ver otro de los dispositivos que han sido imprescindibles hasta hoy día, aunque cada vez ya se hacen menos imprescindibles porque se intenta imprimir menos en papel, sobre todo para ser ecológico y menos gasto en tinta y todo, porque como todo está en la nube lo tenemos al alcance sin necesidad de tener papel. Pero bueno, todavía hay muchas cosas que se necesitan. Entonces, ¿qué hay que ver cuando compramos una impresora? Pues cuando se compra una impresora hoy día, decir que existen varios tipos. Sobre todo son las matriciales, la inyección de tinta y las láser. Dependiendo de las que veamos, lo importante que es
Normalmente la característica que hay que ver es los caracteres por segundo que imprime, si son impresoras lentas, o las páginas por segundo que imprime, si son impresoras rápidas. Y después también la calidad. ¿Qué es la calidad? Por los puntos por pulgada, es decir, cuántos puntos mete la impresora en 2,54 centímetros. A mayor cantidad de puntos, mejor calidad va a tener. No es lo mismo poner en 12,54 centímetros 10 puntos que 20 que 100. Con 100 estarán más juntos y se verán mucho mejor. Pues ¿por qué son las más utilizadas estas? Pues las predicciones son porque son impresoras de impacto. ¿Qué impacto? Como la antigua máquina de escribir, que van por golpes, van golpeando. Es decir, es como un martillo, en este caso una aguja que van golpeando sobre una cinta para que marque el papel. Para que son bastante lentas con respecto a las demás. Pero tienen una ventaja, que gastan muy poco. Y al gastar tan poco, pues se suele utilizar en muchos sitios, sobre todo cuando necesitamos imprimir, tenemos modelos donde se imprimen 5, 6, 7 o 20 datos, pero no tenemos que escribir folios completos. Por ejemplo, en los bancos se utilizan mucho. Y al ser por golpes, ¿qué es lo que pasa? Pues que podemos sacar 3 copias, varias copias a la vez. Otras, que son las que más se utilizan en las cajas, son las de inyección de tinta, que funcionan inyectando tinta sobre el papel. Suelen escribir varios folios por minuto, dependiendo si en blanco y negro o color. Y en estas son buenas porque sacan fotos en gran calidad y sacar también nuestros documentos a color. Por lo cual en las casas son muy utilizadas. Además, no suelen ser caras de precio, pero sí hay que tener una cuenta, una cosa. Muchas veces dicen, vale menos la impresora que los consumibles. Los consumibles son los cartuchos de tinta que se ponen. ¿Por qué? Porque después de lo que viven es de que tú compres cartucho. El cartucho que te trae la impresora trae muy poca tinta al principio y después ya tenéis que comprar. Es interesante ver lo que gasta la impresora y qué precio tienen esos cartuchos para saber qué impresora me compro, porque no la más barata, después pueden tener los cartuchos mucho más caros y gastar mucho más, por lo cual después no me sale rentable. Entonces hay que estudiar lo que gasta y el precio de los cartuchos, además de las calidades y la velocidad que ya hemos dicho antes. Otra impresora que se utiliza mucho hoy día son las láser. Cada vez tienen más auge, pero el problema es que son más caras que la otra. Y una buena láser para imprimir fotografía y buenos documentos a color son caras, por eso en las casas no se suelen utilizar, porque el precio es bastante mayor que las de inyección de tinta, pero son impresoras mucho más rápidas que funcionan con toner, es decir, el estilo de las fotocopiadoras. Por ejemplo, en los centros educativos, en las empresas que tienen que sacar gran cantidad de folios, son las que, o de documentos, son las que se utilizan. ¿Por qué? Porque son más rápidas y además más económicas que las de inyección de tinta, que son las más caras a la hora de consumir. Obviamente son más caras en consumibles que las matriciales, pero aunque sean más caras, la velocidad de una matricial comparada no tiene nada que ver. Es decir, esta puede tirar cientos de folios más en el mismo tiempo que la otra. Por lo cual, si por ejemplo una tarda 5 minutos en hacer 3 o 4 folios, estas pueden sacar 20, 30, 40 o más. Por lo tanto, cuando se tira mucho, además de ser más económicas, esas económicas son rápidas, aunque sea un poco más caritas de mantenimiento que la otra, pero la calidad también es mejor. Y hoy día otras impresoras que se utilizan son las impresoras 3D, aunque estas no son impresoras como lo entendemos de imprimir documentos, sino es para crear objetos, crear cosas, incluso impresoras 3D para crear casas, y el material que utiliza
es muy diverso, funciona a base de capas y gotas que se enfrían, que se calientan y después se suelen enfriar cuando salen al tomar contacto con la atmósfera. Existen miles, se está investigando con todo tipo de productos para poder hacer esto. Incluso había máquinas 3D de chocolate. Si echáis por ahí un vistazo podréis ver. Las principales son de nylon, de plástico, y suelen hacer piezas que reproducen la pieza exacta que tú has diseñado en 3D. Ya he dicho, es muy curioso porque incluso se pueden utilizar para hacer casas. Imaginaros el tamaño que tiene que ser para poder hacer casas. Podéis poner en internet impresoras 3D para construir una casa y las podéis ver, o de cualquier otra cosa, de chocolate, y veis los tipos. Es muy curioso las cosas que podremos hacer, porque hoy día se puede hacer para reparar objetos, para tenerlo, para hacer pines, para hacer lo que quieras tú, y cada día son más baratas. Por ejemplo, esta, mira qué bonita, qué pequeña, que ya por un precio razonable se puede conseguir. Y después otros aparatos que se suelen utilizar son los plotters o trazadores gráficos, que son estos aparatos para hacer planos que realmente funcionan como rotring, hacen líneas continuas, funciona rulo hacia adelante, hacia atrás, y para izquierda y derecha funciona los bolígrafos para escribir, los rotring que llevan las plumillas, y con eso se hacen planos con trazos continuos, que no es como los demás, que todos los demás hemos visto que era gota a gota o punto a punto. Esto hace trazos continuos, como si fuera nuestra mano escribiendo. Más cosas que se utilizan de salida, porque son altavoces, auriculares, y ya sabemos, cualquier motor que le envíe el ordenador para que haga algo, por ejemplo, para que ruede una rueda, serían dispositivos de salida que se conectan. Pero los fundamentales son estos. Después depende de lo que se utilice para cualquier cosa que le enchufemos al ordenador para que le envíe información. Y ahora vamos a ver los periféricos de entrada y salida. ¿Cuáles son los periféricos de entrada y salida? Los que le proporcionan información al ordenador y también reciben de él. Es decir, nos sirven para los dos. Los más importantes de entrada y salida son lo que llamamos memorias masivas, auxiliares, externos, secundarias. Recordad, tienen varios nombres. Esto que es donde guardamos nuestra información. Son imprescindibles para no perderlo. Acordaros, memoria principal, cuando se apaga el ordenador se pierde la información. La información tiene que estar guardada en memorias masivas. ¿Cuáles son los... ¿Cómo ha ido evolucionando este? Lo primero que tenemos son las unidades de disco, que ya también está obsoleta, vamos a verla un poquito. Pero antes de ella había las cintas de cassette. Quien recuerde los cassettes antiguos donde se escuchaba la música, pues esa se utilizaba al principio para guardar la información de los ordenadores, que son unidades magnéticas. Entonces después aparecieron los discos, que eran mucho más rápidos porque tenían un acceso aleatorio, que tenemos estos disquetes, que eran los disquetes flexibles, y otro un poquito mayor. Incluso había otros de 8 pulgadas que eran todavía mucho más grandes. Estos almacenaban muy poca capacidad. En estos discos no se podría meter ni una foto de hoy día en estos disquetes flexibles y nada. Después, los que vinieron fueron los discos duros. Ahí ya sí empezaron a almacenar más capacidad, pero empezaron por 20, 30, 40. Pero entonces no eran gigas, eran megas cuando empezaron. Hoy día ya podemos llegar a 4, incluso más teras. Estamos hablando de teras, de terabytes. Es decir, de empezar por 20 megas las capacidades, o 10 megas, a 4 teras o más que hay hoy día. Y otra cosa importante de los discos duros era su velocidad. Bueno, sigue siendo, pero los discos duros van desapareciendo un poco, estos dispositivos magnéticos. ¿Por qué? Porque los SSD, las unidades de disco sólido, se están imponiendo bastante. Aunque siempre para gran almacenamiento y como copia segura se están
se siguen utilizando bastante, porque son mucho más seguros a la hora de mantener la información. Entonces, otra cosa, además de la capacidad que hay que tener en cuenta, es el acceso, es decir, cuánto se tarda en acceder a un dato como media. Si tarda 10 milisegundos, 12, 14, 16, etc. Es decir, a menor tiempo de acceso, mejor será el disco duro. O sea, mejor disco duro, más capacidad, menor tiempo de acceso, porque lo van a hacer más rápido y podemos almacenar más cosas. Pues eso es lo que hay que mirar los discos duros. Pues buenas marcas que tengan buena calidad para que nunca perdamos los datos. Si no es que le hacemos ya una barbaridad, un martillazo se cae desde una gran altura o cosas de esas, siempre se va a poder recuperar la información de estos discos. Si no son tragedias demasiado grandes. Los disquetes que ya hemos visto más antiguos, y después aparecieron también lo que serán las unidades de CD. Estos son almacenamientos ópticos que se han utilizado mucho. Hoy día ya se utilizan menos. ¿Por qué? Porque han llegado la época de los pendrive y los USB, memoria flash que almacenan información, y son las que utilizamos. Antes eran muy utilizados para almacenar cantidad de datos porque se sustituyeron a los disquetes con muchas más capacidades. Fijaros, este era el orden de, vamos a suponer, el mejor disquete de 1,4 megas, y este ya, los CD andaban por 650, 800. Era CD-ROM si solo se podía leer, el dispositivo solo podía leer y el disco solo se podía leer de. CDR era cuando se podía leer y escribir. Si se podía escribir varias veces, porque esto, como son unidades ópticas, funciona quemándose la superficie. Si había varias capas donde pudiera quemar a varios niveles, eran CD regurgitables, o sea que se podían escribir varias veces, no funcionaron casi nunca. Y una cosa importante que era la velocidad de acceso. Los CD era el que tenía el primero, la velocidad de acceso, y después fueron 2x, 3x, iban duplicando. La verdad es que ya hoy día se van utilizando cada vez menos, van desapareciendo, y sobre todo se utiliza, si algo se utiliza todavía, son los DVD, que era igual que los de formato, parece de apariencia casi igual, la unidad es similar, no a simple vista no le vemos diferencia, siempre el anime es técnico, y grababa ya en el orden de los gigas, de 4 y pico gigas, por lo cual existía lo mismo, que se podían escribir, leer, reescribir, exactamente esto. Era mucho más versátil que el CD porque almacenaba también mucho más, ya se utilizaban para películas y para almacenar cualquier cosa, y tenía gran capacidad. Pero estos dispositivos ópticos se rayaban mucho y se perdía, era fácil que con el tiempo perdiéramos la información. Había varios tipos que no vamos a entrar en ello porque ya está. Otras cosas que aparecieron, el Blu-ray, que era como el DVD pero no se llegó a implantar, tenía muchas más capacidades, era un disco azul pero no llegó a prosperar. Y después también existían unas unidades que aún se utilizan algunas veces para almacenar bastante información, pero fijaros, eran 100 megas nada más, que eran las unidades de CIS, que eran como disquetes de este tipo, un poquito más gordos, pero que almacenaban mucha más información, pero eran lentos de escribir y solo se utilizaban para hacer copias de seguridad. ¿Y qué es lo que utilizamos hoy más? Lo que son las memorias flash, que es una evolución de la memoria ROM de la EEPROM, que se utilizan para las memorias ROM, que recordaros que las ROM eran fijas, pero ya llevaban una parte donde podíamos escribir algo, por ejemplo, de donde quería que marcáramos nuestro ordenador, si desde un pendrive, desde un CD, desde eso podíamos poner la fecha, podemos cambiar varias cosas porque son de pronto son regrabables. Pues esto ha evolucionado, esas memorias, y entonces ahora tenemos dispositivos de memoria flash. ¿Qué dispositivos? Pues tenemos de todo tipo, fijaros, las PCMCIA, los llaveros lápices de memoria de USB, que son de todas formas, y las tarjetas de memoria, que existen en muchos formatos, pero la forma de trabajar toda es lo mismo, estilo memoria ROM. Son
eléctrica. Realmente de guardia eléctrica. Hay que tener cuidado porque sí suelen, o sea, cada vez son más seguras, pero de vez en cuando suelen fallar, no son tan seguras como un disco duro. Aquí tenéis los nombres de cada una de las tarjetitas y todas hemos utilizado de distintos tipos de llaveros y formas. Y una evolución de esto ha sido ya conseguir un gran espacio de almacenamiento. Empezamos por poco, pero llevamos por mucho, por lo cual ya se utilizan como discos duros de nuestros ordenadores. Y al utilizarse como discos duros, estas memorias se llaman dispositivos de estado sólido o SSD. De ahí la palabra. Los SSD son estas unidades que ya decimos, es un disco duro, no es un disco duro, es como una tarjeta, es un pendrive, pero mucho más grande, para entender, ¿no? Son menos, los golpes la afectan menos, sino que se rompe, tiene menos, no hacen ruido prácticamente, como los demás que son mecánicos, esto es eléctrico totalmente, son mucho más rápidos, es decir, que cuando se enciende el ordenador tarda muy poco en cargar el sistema, los cambiamos en un segundo y por ahora son mucho más caros que los HD, a igual capacidad, pero cada vez están bajando más y se están haciendo más accesibles. Ya podemos conseguir medio tera, 500 gigas, por un precio bastante aceptable. Después, los almacenamientos en red, los NAS, normalmente, que es una unidad de almacenamiento, pero que no está dentro de un ordenador, sino que está en la red. Se puede conectar directamente a un switch, a un router, para trabajar con ello. Eso se le conoce con el nombre de NAS. Y después podemos tener cualquier dispositivo de almacenamiento, donde los discos duros es lo que se utiliza normalmente, pero podríamos poner SSD o otro método de almacenamiento, incluso un pendrive almacenado. Cuando escucháis NAS es almacenamiento conectado a la red. Es un dispositivo que no necesita para nada un ordenador, sino que solo el ordenador le envía información y puede estar en cualquier parte de nuestra casa y él va almacenando y todo eso ya es gestionado por un programita que lleva. El ordenador solo le tiene que decir lo que quiere leer y lo que quiere, o lo que quiere escribir. Bien, y continuando con, además de las memorias masivas, existen otros dispositivos de entrada y salida, como puede ser una pantalla sensible al tacto, como la de los teléfonos móviles, o incluso PC, que también las tiene. Es decir, cuando tocamos, le damos instrucciones al ordenador, o sea, le damos entrada, y después cuando nos está sacando él, lo que estamos viendo es la salida. Antes también había los modems o router, que es para conectar a internet, que mandan a través de línea entrada a nuestra CPU y salida para poder conectarnos a internet. El modem era modulador de frecuencia, que hacía transformar los datos digitales del ordenador a analógicos de la línea telefónica que había antes. Después se convirtieron en routers, que ya, porque ya no necesitábamos que y se hiciera la transformación de analógico a digital, simplemente necesitábamos enrotarlos para que salga a internet, porque empezaron las líneas digitales como la RDSI, y hoy utilizamos la analógica. También podíamos tener tarjetas de red de este tipo, que serían dispositivos de entrada y salida, o la antena wifi, los dispositivos para conectarnos por wifi, por ellos sale información. O sea, todo lo que se nos ocurra que proporciona información al ordenador y el ordenador le puede proporcionar información a él, son periféricos de entrada y salida. ¿Y cómo se conectan todos estos periféricos? Por ejemplo, motores, cámaras digitales, todas esas cosas podrían ser de entrada y salida de nuestro ordenador. ¿Cómo conectamos cualquier cosa al ordenador?
Pues por los puertos, ya hemos dicho. Hay distintos puertos de conexión que vienen en la placa base, o también tenemos ranuras para conectar distintas tarjetas si es un PC. Los portátiles no tienen esta ranura, simplemente tienen los puertos para conectar. Los normales, USB, HDMI, son los más normales, y el de tarjeta de red, para conectar un cable de red, que es el RJ45. El RJ45 donde conectamos para conectarnos con internet o a nuestra red doméstica. Estas tarjetas se colocan en la ranura y ahí conectamos después. Imaginaros que tengo un ordenador que no tiene HDMI, pues compro una tarjeta de estos y en la ranura que tiene la placa base lo conecto, y entonces ya tenemos el dispositivo este que nos sirve para conectarnos a una televisión, por ejemplo, y tener, además de mi monitor, una tele conectada a mi ordenador. ¿Cómo lo conectamos? Pues todos los periféricos se suelen conectar por cable o por wifi normalmente, en que existen otros que se podrían conectar ópticamente, pero hoy día es por cable, por wifi o bluetooth, o sea, por señales sonora o por cable, señales que van por el aire o por cable. Pero cualquier periférico que yo ponga nuevo en un ordenador va a funcionar. No, algunos ya sí lo reconocen los sistemas operativos, pero imaginaros que sale un nuevo periférico que es posterior al sistema operativo. Entonces, lo normal es que cuando compramos un periférico, que hagamos mirar si lleva un disco para instalar los drivers o controladores. ¿Qué es el controlador? Pues un driver controlador es unos programitas que se incorporan al sistema operativo para controlar ese aparato, para que nuestro sistema operativo, ya sea Windows, Linux, Mac, pueda controlar ese periférico que voy a ponerle. Si no los trae, significa que el sistema ya lo reconoce por sí solo y sabe comunicarse con él. Si no, se le instalan los drivers para que haga de intermediario y se puedan comunicar el periférico y el ordenador. Muy importante lo de los drivers. Siempre comprobar si trae los drivers e instalarlos antes de conectar el periférico, si los trae. En Linux tenemos una historia que es que normalmente los fabricantes no hacen drivers. Hasta que sale un periférico, los drivers los tienen que hacer programadores por su cuenta. Y suelen salir un poquito después que para Windows, que sí lo hacen las propias marcas del periférico. O para Mac. Otros puertos, los puertos así, los nombres de los puertos más importantes, los COM eran los puertos serie que había al principio. También dije que había unos paralelos que eran los más anchos, que eran los LPT, por si alguna vez lo escucháis. Estos pequeñitos así, parecidos a los VGA, eran puertos serie antiguos que ya no lo veis en las placas base. Los LPT, donde iban las impresoras y los escáneres, que eran mucho más grandes. Y después aparecieron donde iban los ratón y el teclado, que eran los puertos serie 2, que eran redonditos, pequeños. Pero cuando salieron los USB, el puerto serie universal, prácticamente los demás han ido desapareciendo. También había uno que era un firewall, que era un puerto bastante rápido, también serie, pero mucho más rápido, pero que también desapareció al aparecer los USB. Daros cuenta que ya con las nuevas generaciones de USB son bastante rápidos los puertos serie, y es lo que utilizamos para prácticamente cualquier dispositivo que conectamos a nuestro ordenador. Bien, también he visto que tenemos puertos para conectar micrófonos, altavoces. Siempre traen una serie de puertos de las cosas que más se suelen utilizar. La otra, acordaros, mediante tarjetas, cosas más extrañas podemos añadir, incluso había tarjetas de televisión para ver la tele antes. Hoy día ya todo está por internet, por lo cual van desapareciendo, y por eso cada vez traen menos ranura los ordenadores
y los portátiles ni necesitan, le han quitado la PCMCIAS, que era antes lo que se utilizaba para meter, como no tenían tarjeta y no podíamos abrirlos, pues se utilizaba la tarjeta PCMCIAS que habíamos visto anteriormente, esta de aquí, y cada una de ellas lo que hacía era lo que hace una tarjeta de un dispositivo. O sea, cada PCMCIAS podíamos meter distintos dispositivos en un portátil. Y por último, para ir acabando, vamos a ver los accesorios. ¿Qué son los accesorios? Todo lo que tiene que ver con el mundo de la informática, pero que no trabaja con información. Acordaros, periféricos trabajan con información, entrada, salida, entrada y salida. Accesorios, pues muchas cosas. Por ejemplo, un acumulador de corriente para que si nos va la luz no se apague. Pues estos acumuladores le dan información al ordenador, nada, simplemente si se va la luz le proporciona electricidad, pero no información, por lo cual es un accesorio. Muchos ya se utilizaban, ahí había antes también. ¿Qué más cosas existen? Pues las regletas estabilizadoras de corriente para que la corriente no lleguen con picos. Son regletas especiales, las ladrones de toda la vida, que además de poder enchufar varios enchufes, pues si viene un pico de corriente no lo corta, no lo quita para que no dañe nuestro esto. Antes había filtros también de pantalla. Tenemos almohadillas para reposar las muñecas y no nos dañe tanto si estamos muchas horas. Reposapiés para que sea más cómodo. Sistemas de refrigeración. Ventiladores, lucecitas, etcétera, para tunear los ordenadores. O sea, cualquier cosa que se utilice en este mundo de la informática que no trabaje con información, lo conoceremos con el nombre de accesorio. Y con esto acabamos nuestro tema dedicado a hardware.